esto. Y voy a compartir pantalla un segundo. Vale, ¿me veis la pantalla bien? Sí, sí. Va, perfecto. Pues a ver, lo primero que voy a hacer es empezar por configurar un entorno para desarrollar que os eche una mano cuando estéis programando. Entonces, en clase han dicho que usemos IntelliJ, pero a mí me gusta mucho más Visual Studio Code, primero porque es el programador más popular y segundo porque tiene como un App Store de extensiones que te ayudan a programar. Entonces, bueno, si os vais a codevisualstudio.com, os lo podéis bajar. Y entonces os voy a decir las extensiones que a mí me vienen bien para programar y que yo creo que se van a echar una mano, ¿vale? Entonces yo ya lo tengo abierto aquí. Entonces si os vais a esta pestañita de aquí, ¿queréis que pare para que os descargáis Visual Studio o lo voy haciendo y os descargáis después? A ver, yo creo que para mostrarnos lo que tienes que hacer, tú vete tirando y como ya está la clase grabada. Pero bueno, es lo que creo yo, que digan los demás. Sí, yo lo mismo. Vale, perfecto. Pues mirad, las extensiones que a mí me gustan utilizar son Live Server. Entonces, esta extensión está guay porque te permite ir cambiando cosas del documento HTML y se te van actualizando en el explorador. Entonces, no tienes que estar abriendo todo el rato el archivo. Bueno, ahora sí sé cómo funciona, pero está fenomenal. Luego también utilizo una que se llama Auto Rename Tag. Y esta luego os enseño para qué funciona, pero también está muy bien. Luego otra que se llama IntelliCode. Y luego IntelliCode está fenomenal porque es como una inteligencia artificial que va aprendiendo sobre cómo programas. Entonces te sugiere cosas a medida que vas programando. Y luego la última que utilizo es una que se llama Slint. Y Slint simplemente te va indicando si lo que estás haciendo, o sea, si mientras estás programando, si está bien escrito o no, o sea, si sigue las convenciones o no. Y creo que también está muy bien. Vale, entonces, ahora que tenemos el Visual Studio Code preparado, lo que voy a hacer es ir a Git. Entonces, en Git, ¿queréis que vea los comandos también o simplemente cómo bajaros los proyectos desde Visual Studio Code? No sé, muestra primero cómo descargarlo y después si haces un cambio, pues hazlo todo, vamos, si no te importa. Vale, perfecto. Pues Genial. lo hacemos así. Entonces, mira, una vez en GitHub, me voy a meter en lo de Git. Lo primero que hay que hacer es un proyecto. Entonces, a mí me gusta pensar de GitHub como un OneDrive para programadores. Bueno, esto ya lo habréis hecho, así que simplemente ponéis el nombre del repositorio. Yo voy a poner Learning JavaScript y una descripción Teleport Rocks, por ejemplo. Y yo suelo añadir un README y el README es un archivo que está fenomenal porque te permite a la gente que está viendo tu proyecto explicarle qué hace. Entonces, una vez creado el repositorio, hay dos formas de descargarse el ordenador. Vamos a ver primero la forma tradicional, que es muy lento, y luego vemos cómo hacerlo más rápido. Entonces, en clase hemos visto que podemos bajarnos proyectos usando comandos de Git. Git es una aplicación que funciona en la consola. Entonces, para clonar un proyecto, git clone, y luego coges espera, voy a meterme primero en la carpeta que quiero. Entonces, con git clone puedes descargarte un proyecto. Entonces, eso es que te bajas todos los archivos que estén dentro de GitHub. Entonces, como habéis visto, ahora se me ha hecho una carpeta aquí que se llama Learning.js, que contiene los archivos del proyecto, que en este caso solo es un README. Entonces, GitHub lo bueno que tiene es que mientras tú vas modificando las cosas, él va viendo qué has hecho, qué has modificado. Entonces, he hecho una pequeña presentación para indicaros los pasos que tiene Git. Entonces, en Git hay como 4 comandos claves, que son status, stage, commit y push.
Entonces, el status te dice si has hecho algún cambio en tus archivos. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al README, lo voy a abrir desde Visual Studio Code. Entonces, yo voy a modificar algo aquí. Por ejemplo, me llamo Jorge. Entonces, si ahora vengo a la terminal, lo voy a ampliar un poco para que se vea mejor. Si ahora me voy a la terminal y pongo git status dentro de mi proyecto, me dice, oye, has modificado el archivo README. Y entonces él ya sabe que yo dentro de README he hecho alguna modificación. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Has modificado un archivo. ¿Cómo lo guardas? ¿Cómo le dices, oye, yo quiero publicarlo a mi servidor para que el resto de la gente lo tenga? El siguiente paso es stage. Entonces, si tú tienes varios archivos modificados, con stage seleccionas cuáles quieres guardar. Pero no los guardas todavía, simplemente como que le indicas que tú quieres guardar unos archivos. Entonces, si ya me voy aquí y hago git stage punto, estoy diciendo, oye, todos los archivos que hayas modificado, quiero guardarlos. Entonces, si hago así y ahora me voy a git status, me dice, mira, el archivo readme que has modificado está esperando a ser committed. Entonces, vale, ¿qué es committed? Committed básicamente es como que guarda los cambios localmente. Esto significa que si yo ahora refresco GitHub y me meto en readme, no aparece la frase que he metido porque todavía no he hecho nada. Entonces, si hago git commit, primero tengo que configurar git, perdón. Aquí, cuando se sale esto, simplemente tenéis que poner vuestro email de GitHub y el nombre que queráis. Vale, entonces, si ahora hago git commit, espera, perdón, es que normalmente hay que poner un mensaje y lo he ignorado. Es -m. Guión M, guay. Gracias por la ayuda. Vale, a ver, git commit guión M. Si es que te pide un mensaje, esto es para que tú cuando veas las revisiones sepas qué has hecho. Entonces voy a poner modify readme. Vale, entonces esto como que ya lo guarda, pero no lo sube al servidor. Entonces, yo ahora si actualizo GitHub sigue sin aparecerme la línea. Entonces ya lo último que tengo que hacer es git push y git push simplemente lo envía al servidor. Entonces ahora hago git push. Tengo que poner mi usuario y contraseña. La he puesto mal. Me parece que me he olvidado de mi contraseña. El último intento. Vale, pues me he olvidado de mi contraseña, pero... A mí me pasó perdón, eso es también que... una vez y es que hay que Vale, poner ya, perdón. token. Sí, perdón. Sí. Es que se me olvida. Ahora hay que poner tokens. Eso está dentro de tus ajustes personales. Vale, voy a hacer lo que acabo de hacer. Si queréis modificar, se me había olvidado, es que lo cambiaron hace poco. Si queréis cambiar, si queréis hacer un token para poder modificar cosas, tenéis que ir a los ajustes, aquí a Developer Settings y Personal Access Tokens. Entonces voy a hacerme uno nuevo.
para poder cambiar lo que tenga. Vale. Vale, ya está. Entonces, ahora ya he subido los cambios al servidor. Entonces, ahora ya si me voy a mi repositorio y lo actualizo, me aparece la línea, me llamo Jorge, que es la que habíamos modificado. Entonces, los 4 pasos que hemos hecho, no, ahora no puedo. Los pasos que hemos hecho son status, stage, commit y push. Entonces, status te dice si ha habido algún cambio, stage, tú le indicas cuáles de esos archivos que has modificado quieres guardar, commit los guarda y push los lleva al servidor. Entonces, el problema es que esto es un coñazo. O sea, si cada vez que haces un cambio tienes que hacer git stage, git commit y git push, al final es un lío. Entonces, Visual Studio Code tiene integración con Git. Eso significa que lo puedes hacer todo desde el programa. Entonces, si yo voy a añadir una línea, por ejemplo, y mi apellido Cardelus. Entonces, si lo guardo, teoría, bueno, voy a volver a abrirlo. Vale, ya está. Si lo guardo, me va a decir, oye, has hecho un cambio. Entonces, esto es como el git status. Ya me está diciendo el cambio que he hecho. Entonces, y si hago un archivo nuevo, por ejemplo, index.html, ya para después, y pongo aquí un comentario. Tengo el teclado en inglés, creo. Perdón, solo son fallos. Bueno, voy a poner aquí hola. Y lo guardo, me vengo aquí a este icono y me dice, oye, también has creado un archivo que se llama index.html. Entonces, ¿cómo hago commit? Pues simplemente meto el mensaje, por ejemplo, creado index.html y le doy a OK. Le voy a decir que siempre, me está preguntando que si siempre quiere que suba todos los cambios que he hecho. Entonces le voy a dar a que sí. Y ahora simplemente le doy a sync. Y eso es como el push. Entonces, ahora acabo de hacer lo que he hecho antes, pero sin tener que meter una línea, que está bastante bien. Entonces, si me voy a mi GitHub y lo refresco, me va a aparecer aquí el index.html y la nueva línea que he metido. ¿Vale? Entonces, esa es la forma fácil de hacer todo el proceso que acabamos de hacer. Vale. Antes de seguir, yo os recomiendo que para la siguiente parte siempre utilicéis Chrome. Chrome está fenomenal para hacer desarrollo web porque tiene muchísimas herramientas que te ayudan. Antes de nada voy a cambiarme el teclado, que creo que lo tengo en inglés y me está liando. No sé por qué me ponen aquí las cosas. Vale, bueno. Creo que ya está. Vale, entonces, vamos a empezar con HTML. Entonces, en HTML es como la estructura básica de una página web. Si pensamos en un coche, HTML sería como el chasis, que básicamente no hace nada. CSS, lo que pones encima, pues las puertas, el color del coche, cómo son las luces. Y luego JavaScript es el motor. Entonces, prácticamente sin JavaScript no puedes hacer nada, pero necesitas HTML para que funcione. Entonces, en HTML, para indicarle al explorador que estás usando HTML, tienes que empezar poniendo el tag HTML. Visual Studio Code tiene además te va como indicando o ayudando mientras estás programando. Entonces, si yo pongo HTML y le doy aquí, me rellena ya como la información básica que siempre se pone en HTML. Entonces, lo primero que tenemos es esto de aquí, que está indicando al explorador que estamos usando, bueno, que vamos a abrir un archivo HTML. Luego, lo siguiente, esto ya es el documento. Y aquí, dentro de estos dos, va todo lo que pongas.
Y luego tenemos como dos partes principales, head y body. El head son como las propiedades de tu página web que no va a ver el usuario, pero que sí son útiles para el explorador. Por ejemplo, el title, eso lo habréis visto, es lo que aparece arriba en las páginas web. Entonces, voy a enseñaros cómo funciona ya Live Server, que es la extensión que os he enseñado antes. Entonces, si yo le doy aquí a Go Live, ¿vale? Me va a abrir una página en Google Chrome que la voy a copiar y la voy a abrir en este Google Chrome que me he abierto aquí. Entonces, aquí me carga la página. Entonces, ya podéis ver que mi título aquí arriba del todo pone mi página. Entonces, eso es title. Luego tienes estos atributos meta. Meta son información para el explorador. Por ejemplo, estás diciendo la codificación. Le estás diciendo cómo va a ser tu escala inicial. Aquí también le dices, si tienes algún archivo CSS, se lo dices aquí. Y luego está el body. En el body es todo lo que aparece dentro de la página esta blanca, de tu página web, básicamente. Entonces, ahora que sabemos eso, vamos a ver como las principales etiquetas de HTML. Una etiqueta, básicamente, es esto. Se llaman, o sea, esto de el signo de mayor, luego el nombre y el cerrado, eso se llama una etiqueta. Entonces, hay etiquetas para diferentes cosas. Por ejemplo, las más comunes son las de texto, que son los H1, los H2, que esos son headings, que son títulos, y luego tienes P, que es para párrafos. Entonces, en Visual Studio Code y en la mayoría de exploradores no tienes que poner el signo mayor, luego poner H1, luego cerrarlo, o sea, todo ese proceso. Porque ya saben que estás en HTML, entonces lo puedes ignorar. Puedes simplemente poner H1 y darle al tabulador. Entonces ya te lo completa. Y si os acordáis, antes hemos instalado una extensión que se llama AutoRename Tag, que no he explicado para qué funciona, pero os lo explico ahora. Hay veces que tú estás escribiendo un H1, por ejemplo, esto es un título. Y dices, vaya, me he equivocado, esto no debería ser un H1, es demasiado grande, debería ser un H2. Entonces, lo que hace AutoRename Tag es que automáticamente me cambia la etiqueta final. Entonces, si yo voy cambiando aquí, yo quiero cambiar esto por un párrafo, por ejemplo, simplemente tengo que modificarlo al principio y ya me lo cambia al final. Y eso a mí me parece que ayuda bastante. Entonces, bueno, tenemos los H1s que van del H1 al H6 y esos son básicamente títulos. Y entonces H1 es el más grande y H6 el más pequeño. Y luego el otro elemento que hay de texto son los párrafos. Y nada, pues los párrafos son párrafos. Otra cosa que tiene como lorem ipsum, que es para rellenar textos, se suele usar mucho, Visual Studio Code también como que tiene un shortcut para poder meterlo. Pues nada, si lo ves, y no tengo que ni recargar la página, como con esta extensión Live Server, simplemente con guardar el documento me recarga la página. Y entonces es mucho más rápido porque simplemente me meto, veo los cambios y digo, ah, fenomenal. Lo que quería hacer lo he hecho bien. Ya. Vale, entonces, una vez que tenemos el texto, que es como lo inicial, vamos a la siguiente parte de HTML. Tú normalmente en una página de HTML tienes como 3 distintas secciones, ¿no? Un header, que es donde están tus links, una parte main, que es donde está tu contenido, y luego un footer. Pues en las etiquetas en HTML generalmente indican su función. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer un header, tú puedes poner header y entonces hay una etiqueta que dice, vale, esta sección de aquí es un encabezado. Main para tu contenido principal y luego footer para tu contenido final. Vale, si tú usas un header para meter información, para hacer como si fuese una sección general, no pasa nada. Lo que pasa es que es más cómodo cuando tú estás leyendo el código saber qué hace cada sección. Es como más fácil de entender. Vale. Y entonces, ¿qué podemos meter en el header, por ejemplo? Pues podemos meter una lista. Las listas hay dos tipos. UL, esto te hace una lista con puntos. Entonces, mira, voy a poner aquí A, B, C,
D-I-E. Entonces, esto es una lista. Y es UL porque es an ordered list. Eso significa que usa bullet points. Y si queréis con números, simplemente tenéis que cambiar UL por OL. Entonces, eso te hace una lista con números, que puede ser útil. Otra cosa que puede ir en el header son links. Entonces, ¿cómo se hacen links? Pues ese es el tag A, o la etiqueta A. Y esto de aquí que veis que es en un azul un poco distinto se llama atributo. Y un atributo simplemente es como una propiedad de esa etiqueta. Entonces, en este caso, la propiedad es un link. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí google.com. Ir a Google. Entonces, ahora lo que va a hacer es que este texto lo va a convertir en un link que te va a llevar a esta página web. Esto también puedes utilizar, que probablemente lo habréis hecho para vuestra práctica HTML, lo puedes utilizar para ir a otras páginas dentro de vuestra propia página web. Entonces, ahora si le doy aquí al link, me llevaría a Google. Pero bueno, tengo que poner lo de https google.com. Vale, entonces ahora me carga Google. En el main, ¿qué puede ir? Pues en el main puede ir un formulario, que eso lo hemos visto mucho. Entonces, el formulario, pues de nuevo, ¿qué quieres hacer un formulario? Pues hay una etiqueta que indica lo que quieres hacer, que es form. ¿Lo ves? Y aquí te está dando otro atributo, porque los formularios suelen tener una acción, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, de actualizar algo o de guardar algo. Por ahora no lo vamos a poner, pero bueno, formulario. Y dentro del formulario, ¿qué suelen ir? Pues suelen ir, por ejemplo, labels, a ver, label. El label es si tú tienes un texto, o sea, un cuadrado para introducir texto, el label indica qué hace ese cuadrado. Pues, por ejemplo, vamos a hacer un input, que es para introducir texto o fechas o lo que sea, un input de text. Vale, antes de seguir. ¿Lo veis? Esto es otra etiqueta, una etiqueta input. Y dentro de esa etiqueta hay un atributo que indica cómo va a ser ese input. Pues en este caso va a ser un input para introducir texto. Entonces, imagínate que este input es para introducir tu nombre. Pues normalmente le quieres decir al usuario para qué es ese input. Entonces, si pones nombre aquí y a recargo, te dice el label es este y luego este es el input, donde puedes meter lo que te dé la gana. Vale. También hay inputs para números, por ejemplo. Voy a quitar esto. Que solo te permiten meter números. Entonces, está bien porque... Y estos inputs los podéis buscar en Internet porque en función de lo que quieras, pues ya como que te impiden que el usuario introduzca cosas que están mal. Por ejemplo, si tú quieres que solo metan su edad, voy a hacer aquí otro label. Si tú quieres que metan su edad, pues, por ejemplo, no querrías recibir un texto, ¿sabes? Entonces, con estos tipos de inputs impides que metan información que es incorrecta. Entonces, por ejemplo, yo ahora sí recargo y estoy pulsando la A, ¿vale? Pues ahora no me mete nada, pero cuando empieza a meter números ya no hay problema. Vale, entonces, ahora si os dais cuenta, dentro del formulario tenemos como dos grupos que están claramente definidos, ¿no? Tenemos un grupo que es el label del input de nombre y el input de texto, y luego otro label y otro input. Entonces, esto puede parecer una tontería, pero siempre está bien como agrupar cosas que son similares dentro de un mismo grupo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que está relacionado con el formulario está dentro de la etiqueta formulario. Todo lo que está relacionado con el contenido de la página está dentro del main. Todo lo que está relacionado con el contenido de la navegación por la página dentro del header. Y así todo. Entonces, ¿cómo agrupas estos dos elementos juntos? Pues vamos a introducir la etiqueta favorita de todos los programadores de HTML, que se llama div. Y div es como una etiqueta multipropósito. Sirve para todo. Y en este caso la vamos a utilizar para agrupar. Entonces, la diferencia entre div y, por ejemplo, un H1 es que div no es como un grupo nada más, no tiene ninguna propiedad especial. Pero se usa mucho porque te permite hacer esto, por ejemplo, que es agrupar dos cosas que son similares.
ahora en un rato vamos a ver por qué esto puede ser útil. Vale. ¿Qué más cosas podemos ver dentro del main? Pues podemos tener una tabla. Entonces, las tablas, lo bueno que tienen es que automáticamente te ordenan el contenido, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo con los divs estos que acabo de poner aquí, con este formulario, me está poniendo uno a la derecha del otro. Y si siguiese poniendo más formularios, mira, voy a ir copiando esto. Se van a poner a la derecha. Bueno, o hacia abajo, porque ha excedido el límite de la página. Se van a ir poniendo hacia abajo. Entonces, si tú quieres controlar cómo se van a colocar, una manera fácil de hacerlo es con Table, porque en Table vas a tener filas y columnas y los datos siempre van a estar en la fila de la columna que le corresponda. Entonces, ¿cómo funciona Table? Pues en Table puedes declararlo primero un Table Head, que eso es como el encabezado de la tabla, que va a indicar qué tiene cada columna. Pues dentro del Table Head tienes un Table Row y el Table Row básicamente es que quieres hacer una fila. Y dentro de cada del Table Row tienes un table, en este caso, TH. Que TH es una celda o una columna, como queráis verlo, dentro del Table Row. Ahora vamos a ver cómo quedaría. Entonces, si me vengo aquí, veis que tengo A, B y C como en negrita, como indicando que eso va a ser el encabezado de la tabla. ¿Y cómo metemos ahora información dentro de la tabla? Pues nos hacemos una etiqueta que se llama Table Body. ¿Lo ves? Y de nuevo las etiquetas como que indican qué hacen, ¿sabes? Esta etiqueta te está indicando, oye, dentro del table voy a hacer un header. Y aquí te está indicando, dentro del table voy a hacer un body. Y aquí el funcionamiento es el mismo. Tú te haces una nueva fila y dentro de la nueva fila te haces el número de columnas que quieras. Por ejemplo, yo me voy a hacer 3 porque tengo 3 columnas hacia arriba. Visual Studio Code, bueno, pues que parece que me pagan, pero me gusta mucho. Visual Studio Code tiene otro shortcut que es que imagínate que yo quiero hacer 3 table data, o sea, 3 table data. Table data es la etiqueta que te permite hacer una columna. Pues en vez de tener que escribir table data así uno y luego table data otro y luego table data otro, que es un lío, puedo simplemente poner, oye, quiero 3 table datas así. Table data por 3. Y ahora le doy al tabulador y me los genera. Entonces, de estas maneras como que te vas ahorrando un poco de tiempo cada vez. Me voy a poner aquí, por ejemplo, estoy dentro de A, estoy dentro de B y estoy dentro de C. Me he olvidado. Entonces, ahora automáticamente ya me organiza HTML cómo van a estar colocados. Entonces, me hace una nueva fila y cada uno de estos es un table data. Entonces, vale, antes os he dicho que utilizar Chrome está fenomenal para hacer web development porque tiene unas herramientas que están muy bien para ayudarte con estas cosas. Entonces, si estás en macOS tienes que pulsar Command Option I y si estás en Windows, F12. Entonces, si hago eso, me sale este panel de aquí, que es el panel de desarrolladores. Entonces, me puedo ir a este icono y seleccionar cosas dentro de la página. Entonces, por ejemplo, si selecciono esto, me lleva al código que corresponde con esa parte de la página. Y está fenomenal porque así puedes ver, vale, esto de aquí es un table data. Y lo ves, entonces podéis ver cómo funciona cada elemento. Podéis seleccionar, por ejemplo, el formulario y ver cuánto ocupa. Podéis seleccionar el header, el main, el header. Entonces eso como que os va indicando y os puede ayudar a haceros una idea de dónde está cada cosa y qué hace cada cosa. Vale. Y estos son, bueno, antes de terminar voy a introducir una última etiqueta que es button. Button se utiliza mucho pues porque los botones son necesarios, pues por ejemplo, para decir que quieres guardar este formulario. ¿Vale? Entonces, aquí me va a hacer un botón. Entonces, ahora que hemos visto así como los componentes principales de HTML y realmente no necesitas más. O sea, la mayoría de páginas se hacen con estos componentes que hay aquí. Y luego los modificas con CSS, que los vamos a ver casi enseguida. Entonces, antes de ver CSS, quiero meterme un poco más en los atributos, porque son bastante importantes. Sobre todo, dos atributos en particular, que son class
y ID. Vale, entonces vamos a empezar con class. Imagínate que estás haciendo un formulario, ¿vale? Voy a quitar la tabla para que se vea un poco más claro el formulario. Entonces, si solo se va a quedar el nombre, la edad y el botón de guardar. Entonces, imagínate que yo quiero que todos estos se relacionen, que todos los componentes que tengan un label y un input y que estén agrupados por un div se relacionen entre ellos, ¿no? Que tengan algo en común. Pues la manera de hacerlo en HTML es con el atributo class. Entonces, si yo aquí pongo, por ejemplo, form input. Form input. Pues ahora, todos los divs que tengan la clase form input como que van a pertenecer a un mismo grupo. Y eso está muy bien porque, por ejemplo, voy a seleccionar el div, ¿vale? Si voy a meter algo de CSS, ¿vale? Por ejemplo, en CSS hay un atributo que se llama background color, que ahora vamos a ver algunos cuantos, y entonces eso simplemente te cambia el color de fondo. Voy a poner, por ejemplo, un color aleatorio. Es un poco feo, pero bueno. Entonces, habéis visto que yo a este div le he puesto un color de fondo así como naranjilla. Pero, ¿cómo se lo doy a todos mis divs de este, o sea, que estén dentro del form, que tienen un label y un input? Pues la manera es a través de la clase. Entonces, si yo me vengo aquí y le digo, oye, a ver si puedo hacerlo desde aquí. Vale, si yo digo, oye, yo quiero que todos mis elementos que tengan la clase form input tengan el background de color, vamos a poner, por ejemplo, rojo, que es este. Pues ahora, todos los elementos que tengan la clase form input, ¿vale? Van a compartir estos estilos. Entonces, eso está fenomenal, porque si tú quieres que todos tus botones tengan una cierta forma y todos tus labels tengan una cierta forma, pues puedes poner la clase. Por ejemplo, la cosa es que tú podrías decir, vale, yo quiero que todos mis botones compartan el mismo estilo, ¿vale? Yo, por ejemplo, quiero que todos mis botones tengan la letra roja, ¿vale? O, bueno, vamos a poner verde por cambiar. ¿Vale? Entonces, si yo digo, perdón, color RGB 02550, vale. Si yo digo que todos mis botones van a tener el color de la letra verde, cualquier botón que haga va a tener la letra verde. Entonces, si tú quieres separar algunos botones de otros, para que algunos botones tengan, por ejemplo, el color rojo y otros tengan el color verde, usas clases. Entonces, las clases te permiten agrupar componentes que son similares. ¿Esto ha quedado claro? ¿Hasta ahora lo seguís bien? Hasta ahora sí. Lo único, a ver, que a lo mejor lo vas a ver después, pero mirando lo de la práctica de Bootstrap y todo eso, y mirando el CSS, hay lo de las clases y después está lo del ID. Y aún no he llegado a entender muy bien, si me lo puedes explicar, cuándo se utiliza el qué. Perdona, ¿el cuál? Entonces, tú tienes las clases, que como podemos ver ahora lo has utilizado para dar atributos a elementos de ciertos grupos, y después también está la cosa del ID, del ID vale. que lo meten en las propiedades. Y no sé muy bien cuál es la diferencia o cuándo se usa, así que si eso me lo puedes explicar. Vale, a eso va ahora. Vale, perfecto. Vale, genial. Entonces, gracias. si ha quedado bien lo de la todo clase, el resto bien. Me alegro. Vale, pues si ha quedado bien lo de la clase, simplemente, pues eso, para agrupar componentes que son similares. Entonces, ¿para qué se utiliza el ID? El ID es si quieres modificar las propiedades de un solo componente. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, ID en este input aquí, yo pongo ID nombre. Vale, pues entonces, este input ahora es único. Entonces, ¿y cómo te refieres a él? Por el ID. Entonces, si tú quieres diferenciar, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de los divs. Todos tus divs de este form tienen la misma clase aquí, sí, así que comparten propiedades. Pero si ahora pongo
ID a este 1, por ejemplo, y a este ID 2, y me vuelvo aquí a Chrome, yo puedo decir, vale, yo quiero que para el... es que no me permite poner números, perdón. Voy a cambiar esto por A y esto por B. Entonces, el primer div ahora tiene el ID A y el segundo div el ID B. Entonces, yo ahora puedo decir, vale, solo para el elemento con ID A quiero que tengas el color, el background color, yo qué sé, rojo. Entonces, solo va a aplicar a este elemento porque los ID son únicos y permiten diferenciar a elementos de otros, a un solo elemento. Entonces, también puedo decir, vale, pues y quiero que este tenga el color azul, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, me permite diferenciarlos únicamente. Ahora vamos a ver cómo hacer esa diferenciación, pero básicamente este ahora es un elemento único y este es otro elemento único. Para eso sirve el ID. Pero entonces ahora la clase ya no hace efecto. O sea, ya la clase no es Sí, la llamada. clase se hace efecto, porque mira, por ejemplo, por ejemplo, yo quiero que la letra, ¿vale?, sea muy grande. Entonces, yo voy a decir, vale, pues todos mis elementos con form input, ¿vale?, van a tener la letra muy grande, que eso se hace con font size. Ahora, luego lo vemos en detalle. Vale, entonces, si os dais cuenta, lo voy a hacer exagerado, con 100 píxeles. ¿Lo ves? Entonces, ahora los dos labels que están dentro de las clases form input tienen la letra exageradamente grande. Pero es que quiero que este esté en azul y este en rojo. Entonces digo, vale, pues entonces ahora digo, vale, pues el input A va a tener el color de texto rojo y el input B va a tener el texto de color azul. Ah, vale, ya lo pillo. Entonces, los dos comparten propiedades, que eso está fenomenal, porque así puedes decir, oye, pues todos tienen la letra grande, todos tienen el background de un color. Pero luego dices, vale, y le das como personalización extra, dices, vale, pues solo quiero que este tenga el color rojo y este el color azul de texto. Entonces, como que pertenecen al mismo grupo, pero son diferentes. Entonces, por eso se usan mucho class y ID. Vale, y con esto terminamos HTML. Pues ahora vamos a CSS. Ahora, obviamente, la página pues da un poco de asco. Y eso es porque no le hemos dado ningún estilo. Entonces, en clase hemos visto que tú puedes venirte aquí al head y decir style, por ejemplo. Y entonces eso te permite empezar style. Eso te permite empezar a darle efectos así para mejorar la apariencia dentro del HTML. Pero esto es una práctica que es muy mala. Tú normalmente quieres tener separado tu código de CSS, tu código de HTML y tu código de JavaScript, porque si no, se te monta un lío impresionante. Entonces, lo que yo suelo hacer, y bueno, lo que la mayoría de los programadores suelen hacer es hacerse un archivo separado, lo vamos a llamar, yo lo suelo llamar igual que el archivo de HTML. Entonces, yo hago index CSS. Entonces, este archivo solo va a tener cosas de apariencia y este solo cosas de... y este solo cosas de la base de la página web. Entonces, ahora la pregunta está en claro. ¿Cómo conecto yo esta página con esta? ¿Sabes? ¿Cómo le digo yo a esta página? Oye, mis estilos van a estar en index CSS. Pues eso es con una etiqueta que se llama link. Entonces, mira, aquí ya me aparece. Link es como una etiqueta de estas, me dice al explorador, oye, quiero meterle una página de estilos que está en donde yo le diga. Entonces, mi página de estilos está en esta carpeta y se llama index CSS. Entonces, yo, por ejemplo, ahora puedo decir, vale, pues yo quiero que todas mis listas, o sea, que todos mis LIs, que son estos elementos de aquí, tengan la letra exageradamente grande. Entonces, ya ahora si me voy aquí, ¿lo veis? Ahora todos mis elementos de la lista tienen la letra muy grande. Entonces, ya he conectado mi página de estilos con el HTML. Entonces, vale, la pregunta es ahora, muy bien, ya la he conectado, pero ¿cómo le digo a mi CSS
oye, yo quiero aplicarle estilos al formulario. Yo quiero aplicar el estilo solo a las clases, a la clase formInput. O yo quiero aplicarle estilo solo a al que tenga el ID A. Vale, pues eso se llama selector CSS y vamos a ver 3. Voy a ponérmelo aquí abajo para que se pueda ver. Entonces, el primero y más genérico es cuando tú quieres aplicar un estilo a todo un tipo de etiquetas, como he hecho antes. Como, por ejemplo, quiero aplicar un estilo a todos los lists, o a todos los headers, o a todos los bodies. Pues tú simplemente pones el nombre de la etiqueta, por ejemplo, a todos los lists. Pues quiero que todos los lists, y entonces esto te dice, vale, pues voy a buscar todos los lists y le voy a aplicar los estilos que me digas. Vamos a ver, para empezar voy a ver los estilos de letras, que son los más sencillos. Pues un estilo que ya hemos visto, font size, te permite cambiar el tamaño de la letra. Quiero también, por ejemplo, esta letra no me gusta, me parece muy fea. Pues quiero cambiar y poner Verdana, que es un tipo de letra. Pues eso se llama font family. Pues si yo ahora lo guardo y me vengo aquí, ¿veis que el estilo de letra es diferente? Vale. Imaginaos que yo quiero que todos mis mains, o bueno, mejor, que todos mis forms tengan un color de fondo. Pues digo, vale, pues todos mis mains van a tener el background color, que es el color de fondo, en rojo. Ahora lo cambiamos. Y Visual Studio Code, de nuevo, no me pagan, pero si tú pones el ratón por encima de un color, puedes cambiarlo así muy rápido y elegir el que más te guste. Entonces, ahora, si yo hiciese otro form, adoptaría este estilo que acabo de poner. La idea con CSS es que cada vez, o sea, que tú empiezas de lo más grande y vas a lo más genérico. Entonces, el siguiente paso son las clases. Entonces, yo quiero que mis estilos solo se apliquen a mi clase, por ejemplo, formInput. ¿Cómo le digo? Oye, solo aplicas estos estilos a la clase formInput. Pues eso se hace poniendo un punto delante. Con un punto indicas a CSS que vas a modificar las propiedades de una clase. Entonces, si yo pongo ahora punto form-input, mis estilos solo se van a aplicar a los que tengan esta clase. Entonces, yo a lo mejor quiero poner el color de la letra, vamos a poner uno cualquiera. Vale, pues si yo ahora recargo, no se ve muy bien, voy a ampliar. A ver, ¿por qué no me deja hacer zoom? Vale, pues se ve un poco mal, pero bueno, eso está en azul. Y entonces, si yo hago un div dentro de mi form, ¿vale? Voy a copiar esto. Pero no le pongo la clase formInput. A ver, así para que se vea bien. ¿Veis que este edad no tiene el texto azul y este sí? Voy a ampliar la letra porque es que se ve bastante mal. Un segundillo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que a todos los labels les voy a poner pues lo mismo, una letra muy grande para que se vea bien. Vale, ahora sí se ve bien. Entonces, los que tienen la clase formInput tienen el nombre en azul, sin embargo, el que no la tiene lo tiene en negro, que es el estilo por defecto. Y ya vamos a lo más pequeño de todo, que es seleccionar solo un elemento. Oye, yo solo quiero aplicar un estilo al que tenga el ID B. Vale, pues entonces lo que hago es decir, vale, pues antes era un punto, ahora es con un hashtag. Con un hashtag indicas que vas a añadir estilos a un ID. Yo puedo poner B. Vale. Y entonces ahora puedo poner, por ejemplo, un recuadro alrededor del elemento. Entonces voy a hacer un border de 10 píxeles, sólido y negro. Ahora voy a pasar por los estilos más comunes para que los conozcáis. Entonces, ahora alrededor de mi elemento que tiene el IDB, como lo podéis ver aquí, el que está seleccionado, tiene un borde negro, pero el resto no. ¿Vale? Y ya lo último, así, de los selectores CSS, es que normalmente se suelen combinar un poco. Entonces, tú puedes poner, por ejemplo, yo quiero que a todos mis divs con formInput se les aplique una clase. Entonces, esto que va a hacer es buscar todos los divs que tengan la clase formInput. Entonces, yo, por ejemplo, si me hago aquí un P y le pongo la clase formInput, a este no se le va a aplicar, porque no es un div. Entonces, solo se va a aplicar a los divs que tengan la clase formInput. ¿Esto se entiende?
Sí. Vale. Gracias, Tatiana. Vale, pues vamos a ver entonces ahora los estilos más comunes. Entonces, bueno, ya habéis visto que hay algunos para letras, hay algunos para background color, pero bueno, voy a pasar por los más comunes. Entonces, y antes de nada, si pongo un asterisco es que aplica a la página en sí. Entonces, bueno, esto lo voy a ver luego, tampoco igual. Entonces, vamos a volver al principio. Voy a quitar esta lista de aquí arriba, que es un poco fea, y este link, y voy a dejar solo el formulario para trabajar con él y ver los diferentes estilos que hay. Entonces, vamos a empezar con tamaño y forma. Entonces, voy a decir, vale, quiero que todos mis div form input tengan un color de fondo que sea, vamos a poner un azulado. Esto de RGBA es como un color normal y luego el último parámetro es la opacidad del color. Entonces voy a poner así como un color azulado para que se distinga bien. Entonces nos volvemos aquí y añado el último que he puesto. A ver, un segundillo. Vale, pues ahora mis divs con form input podéis ver cómo son. Entonces, los primeros dos estilos más importantes son height y width. Entonces, height es para indicar la altura y width el tamaño horizontal. Entonces, hay diferentes medidas. Pues al igual que en España medimos la distancia en metros y en Estados Unidos se mide en inches, aquí se puede medir en píxeles. Por ejemplo, es una medida, entonces puedo poner, por ejemplo, 20 píxeles. Entonces, si recargo, a ver, voy a poner un poco más grande, que es que a lo mejor no se nota. Vale, lo veis. Si pongo 500 píxeles, pues entonces va a hacer una altura de 500 píxeles. Eso es una medida. Pero los píxeles generalmente son muy malos porque no se adaptan bien a las pantallas. Podéis poner, por ejemplo, porcentajes. Yo quiero que ocupe el 20% de la página. Ahora mismo eso no va a tener efecto porque la página no mide nada. Pero si yo digo que la página mida el 100%, bueno, esto es, a ver, no, perdón. A ver, esto es el primero de los problemas de CSS, que a veces los estilos no van bien. Bueno, luego volvemos a los porcentajes, pero bueno, una medida son porcentajes. Eso está bien si quieres que se vaya ajustando al tamaño de la pantalla. Luego, si queréis que tengan una medida como píxeles que sea más precisa, EM está muy bien. Entonces, pues EM es otra medida. 20 EMs son este tamaño. Y eso tenéis que ir jugando. Y luego, la última es lo que he puesto antes de VH. VH significa Viewport Height. Y el viewport es el tamaño de la ventana del explorador. O sea, todo lo que podéis ver dentro de la página. Entonces, si yo pongo 100%, o sea, el 100 del viewport height, me va a ocupar toda la página. ¿Lo veis? Me va a ocupar toda la página. Entonces, eso está bien si queréis que haya cosas que os ocupa toda la página o el 50% de la página que se ve. Entonces, hemos visto píxeles, porcentajes, que eso funciona en algunos casos. Y es que es un poco complicado mostrar en qué casos porque ya es como un CSS más complejo. Tenemos EM, que es la manera correcta de hacer medidas fijas, como los píxeles, pues en vez de píxeles, siempre EM. Y luego Viewport Height. Y en width, lo mismo. Entonces, en width tienes, por ejemplo, quiero que midan 100 píxeles. Voy a cambiar esto a 20 EM. Bueno, a 10. Vale, entonces lo veis. Ahora el fondo se ha recortado mucho porque solo tiene 100 píxeles de amplitud. También podemos usar EM. Entonces ahora se me sale de la pantalla porque es muy grande. Voy a hacerlo más pequeño. Voy a poner 20 EMs. Eso es otra medida de distancia. También tenemos porcentajes que estoy esperándome que no funcione ya. En este caso ha funcionado. Mira, aquí podemos mostrar los porcentajes.
Pongo 50%, pues me coge el 50% del elemento padre. Y el elemento padre es form, ¿vale? Que es el elemento que está justo encima. Y luego también tenemos pues viewport width, que es el contrario, que se te coge la anchura de la página. Entonces, de nuevo, si quieres asegurarte de que un elemento siempre va de un lado de la página al otro, pues puedes poner, quiero que sea el 100% del viewport width. Entonces, eso te va a recoger toda la página. Vale, entonces, esos son como los primeros dos estilos principales. Y ahora vienen otros dos que también se usan muchísimo, que son margin y padding. Y entonces, para ver eso, voy a usar esto aquí. Entonces, imaginaos que tenemos un botón. Vale, pues el margin es la distancia desde fuera del botón, o sea, desde fuera, que es la distancia que hay entre lo que haya en el exterior y el botón. Y el padding es la distancia interior. Entonces, vamos a replicar este mismo ejemplo en CSS. Entonces, voy a darle una idea a este botón, que va a ser, pues yo que sé, button save. Entonces, voy a venirme aquí y voy a decir, vale, quiero cambiar las propiedades de button save. Entonces, si yo ahora le digo padding un EM, vais a ver cómo el interior del botón se ha extendido, ¿vale? Entonces, si voy incrementando aquí abajo, si voy incrementando el padding, pues cada vez se va haciendo más grande, pero lo que hay dentro del botón. Y esto está, el Chrome está bastante bien porque también te lo enseña. Entonces, si yo me vengo aquí, selecciono el botón, lo ves, me enseña el padding. Lo puedo seleccionar. Y eso que está verde es el padding. Y dices, vale, pues yo quiero alejarlo de lo que está arriba. Yo quiero que el botón no se toque con lo que está en azul. Pues para eso se usa el margin. Pues con el margin, tú como que separas el elemento de lo que hay en el exterior. Entonces lo veis y ahora vuelvo a ejecutarlo. Veis que hay como una caja naranja alrededor del botón. Eso es el margin. Pues ahora podéis estar preguntando, vale, ¿y qué pasa si solo quiero modificar el margin superior y no el inferior? Vale, pues en CSS la manera de hacerlo es lo mismo. Pones margin y luego con un guión indicas dónde. Pues top, por ejemplo, un EM. Pues se va a ver mejor con el padding, así que lo voy a hacer con el padding. Voy a hacer que haya diferentes paddings. Padding top, por ejemplo, un M. Y padding bottom, 2M. Entonces ahora, si lo recargo, veis que arriba hay menos espacio que abajo. Entonces puedes ir seleccionando los paddings según te convenga. Y ya que estamos con el botón, vamos a ver otro que lo he puesto antes, que es border. Y border te permite poner o quitar la línea esa que rodea el cuadro. ¿Vale? Entonces, la forma de hacer borders es indicas la amplitud del border, por ejemplo, quiero que sea de 4 píxeles de ancho. Luego le dices cómo quieres que sea, si quieres que sea una línea sólida o si quieres que tenga puntos. Y luego el color. Voy a ponerlo en negro para que se vea bien. Entonces, ahora voy a recorrer el cuadro con una línea de 4 píxeles de líneas y negra. Y entonces te estás preguntando, ¿te sabes de memoria todos estos comandos? No, eso lo busco en internet. Cuando yo quiero ver algo, digo, vale, ¿cómo hago un recuadro que tenga líneas? Entonces lo buscas y te aparece el comando que es. Entonces lo veis, si lo recargo, ahora tengo una línea que va alrededor del cuadrado. Es un poco fea, así que voy a hacer un botón un poco más bonito, entonces voy a cambiar el padding a un EM, a 2 mejor, que sea grande. Y voy a poner esto en solid. Entonces solid me va a hacer una línea negra. A mí me sigue pareciendo un poco feo, entonces directamente lo voy a quitar. Y para eso, pues, quiero que no tenga nada de amplitud. Entonces ahora lo quita. Y entonces ahora podemos decir, vale, pues es que a mí el gris no me gusta. Pues para cambiar el color, como hemos visto antes, background color. Entonces voy a poner un azulillo. Y para eso yo lo que suelo hacer es poner negro, que es muy fácil, y luego ya lo cambio aquí, que tardo nada. Entonces ahora me vengo aquí y digo, vale, este azul me gusta.
pero la letra no sé muy bien. ¿Cómo cambio el color de la letra? Pues la manera de hacer eso es con color. Color te permite cambiar el color de la letra. Voy a ponerlo en blanco. Entonces, ahora la letra está blanca. Y ya un último estilo que a mí me gusta mucho es border radius. Y esto simplemente hace que las cosas queden bien, porque eso te pone como, te redondea las esquinas. Por ejemplo, si yo pongo 25 píxeles, esto también lo tienes que mirar a ojo. ¿Lo ves que las esquinas se han redondeado? Entonces, esto puede hacer que las cosas queden muy bien. Ahora a toda la gente le va lo redondeado, entonces te lo deja como un poco redondeado. Y entonces, con esto, o sea, jugando con estas propiedades, puedes ir haciéndote tus propios estilos. Y antes de seguir, en border, por ejemplo, también tenéis border top, border bottom. Por ejemplo, imaginaos que sois unos radicales y queréis que solo haya una esquina que sea circular, solo la de abajo inferior. Pues lo mismo. Border radius, en vez de aplicarse a todas las esquinas, puedes decir, vale, quiero que solo esté en el border bottom right radius. Entonces podéis decirle, vale, pues solo quiero que la esquina inferior derecha esté girada. Entonces con eso pues podéis ir haciendo vuestros estilos. Yo creo que ya que estamos vamos a cambiar un poco el form input, que ya queda bastante feo. Vamos a reiniciarlo. Vale. Otra cosa que también se suele ver es, vale, ¿cómo me coloco yo? Bueno, primero, imaginaos que habéis hecho este form, o sea, este input, pero queréis hacerlo que desaparezca. Vale, pues hay un estilo que se llama display. Entonces voy a seleccionar el input A. Entonces, si hago display hidden, a ver, no, pero display none, desaparece. ¿Vale? No está. Bueno, pues vamos a quitarlo y vamos a volver a como estábamos antes. En esta selección inicial hay veces que a lo mejor nos puede interesar que este elemento de aquí esté como a la derecha del nombre, ¿no? Que sea nombre, texto, edad y texto. Entonces, ahí es cuando CSS se empieza a poner complicado porque CSS lo desarrollaron hace mucho y no lo hicieron bien, yo creo. Y entonces es un poco complicado empezar a colocar las cosas. Y por eso se usa Bootstrap, ¿vale? Lo que tiene Bootstrap, que es bueno, es que hay estilos que ya están hechos por ti y entonces tú simplemente tienes que indicarle la clase al componente y ya automáticamente lo hace, ¿vale? Pues por eso se suele utilizar Bootstrap, yo lo utilizo bastante y por eso nos han dicho en clase, porque te ayuda primero te ayuda a reducir estilos y luego te ayuda con la colocación de las cosas. Entonces, yo lo que voy a hacer es meterme el archivo de Bootstrap en el proyecto rápidamente. Lo he hecho en preparación. Vale. Entonces ahora se me han metido aquí mis proyectos. Si os acordáis aquí en la pestañita de Git, pues ya me aparece, me dice, oye, mira, has metido 3 archivos nuevos, pero bueno, voy a incluirlos. Entonces, ¿cómo los incluyes? Pues igual que tú incluyes tus propios estilos, tú incluyes estilos de otra gente. Pues voy a poner Bootstrap min CSS. Entonces ahora me va a cargar todos los estilos que estén aquí. Esto está hecho un poco, o sea, no se pueden leer nada, pero si veis, por ejemplo, aquí hay width, lo hemos visto antes, margins. Bueno, lo que pasa es que lo han comprimido para que no ocupe tanto tamaño. Entonces, de Bootstrap, realmente lo importante no son los componentes, que si os veis la página de Bootstrap rápidamente, a ver, un segundillo. Mira, aquí tenéis muchísimos, esto lo habréis visto para la práctica de CSS, si lo habéis hecho y si no, lo veréis. Pues, por ejemplo, si queréis hacer, o sea, lo que está bien de Bootstrap es que como que ya te preparan los estilos, ¿no? Entonces te ponen el texto en negrita, te hacen los espacios, te ponen el botón con las esquinas redondeadas. Entonces todo eso lo hacen por ti, entonces no tienes que estar pensando, lo que está bastante bien. Pero realmente lo importante es en la colocación de las cosas, como he dicho antes. Entonces, ¿cómo funciona en Bootstrap? Pues Bootstrap tiene unas clases que ya están hechas por ti. Entonces, vamos a ver cómo funcionan. Lo más importante es que todo lo que
hagáis este contenido en un div con la clase ContainerFluid. Bueno, esto es una forma de... Lo que acabo de hacer es... ¿Os acordáis que os he dicho que en CSS tú para seleccionar un div dices div y luego la clase? Pues en Visual Studio Code puedes hacer lo mismo pero al revés. Si yo pongo div ContainerFluid es que quiero hacer un div con la clase ContainerFluid. Entonces le doy a el tabulador y me lo completa. Entonces, esta es una clase que está predefinida en Bootstrap y tiene sus propios estilos. Y esta clase lo que te permite es preparar tu página para colocar cosas. Es un concepto un poco raro, pero ahora lo voy a intentar explicar mejor. Entonces, dentro de ese container fluid siempre va a haber rows. Y rows pues, es una fila tal cual. Y la filosofía de Bootstrap es que una fila se divide en 12 espacios iguales, ¿vale? Entonces, vamos a ver un segundo. Voy a hacer un div con la clase row, que de nuevo está predefinida en Bootstrap, pues como hemos hecho aquí, pero ellos han puesto sus estilos. Y dentro de los rows lo que puedes poner son columnas. Entonces, voy a meter mis dos elementos del formulario dentro del row. Pues ahora no va a pasar nada. Ahora, si me voy a la página... No, sigue como antes, ¿lo ves? No ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es que el input está un poco diferente porque Bootstrap tiene como unos estilos predeterminados para los inputs para que queden así un poco más bonitos. Lo bueno que tiene Bootstrap es que dentro de los rows tú puedes tener columnas. Y eso que hablábamos de que una row se divide en 12 columnas. Si ahora pongo la clase call, que de nuevo está predefinida en Bootstrap, lo que va a pasar es que ahora se van a poner uno seguido del otro. ¿Lo veis? Uno y luego el otro. Y yo puedo modificar estas columnas para que tengan, pues, que sean un poco diferentes. Por ejemplo, yo quiero que esta columna solo ocupe 2 de las 12 posibles posiciones que puede, o sea, perdón, a ver, que me haga la cabeza, perdón. Una fila está dividida en 12 columnas. Pues yo quiero que esta en particular, esta columna, tenga 2 columnas de amplitud. Y, por ejemplo, esta que tenga 3. ¿Vale? Entonces, ahora recargo y veis que ahora son más pequeñas. También puedo hacer que se adapten al dispositivo. Entonces, por ejemplo, si pones call-sm, cuando lo vaya haciendo más pequeño, llegará un punto en el que se pondrá una abajo de otra. Eso es para que cuando estés usando un teléfono móvil, pues que se adapte el contenido a la pantalla. Pues claro, ¿os vais a aprender todos estos modificadores de memoria? Pues lo más probable es que no. Entonces, la manera, o sea, sabiendo lo básico de row y call, lo siguiente ya simplemente es irte a Bootstrap, a layout, a layout y dentro de columns, aquí, pues podéis ver las diferentes propiedades que tienen. Por ejemplo, aquí abajo se indican lo de call 9, y, o sea, lo de el tamaño que pueden tener, o esto que he puesto yo de modificador SM, o hay diferentes modificadores. Entonces, eso simplemente lo veis en función de lo que queráis. Y eso también me parece un buen punto como para volver a recordar eso de que las clases indican elementos similares. Entonces, todos los elementos que tienen la clase call_sm como que tienen los mismos estilos. Y por eso las clases son tan importantes. Y realmente eso es lo... Dime. No, perdón, acaba y después te digo. No, sí, ya he acabado. Era vale, decir que Bootstrap es eso. Ataca. Vale. No te quería cortar el rollo. Vale, entonces, con lo del concepto este de las columnas, Sí. tú habías dicho que Bootstrap tiene 12, ¿verdad? En plan, es como Sí. está estructurada la página. Vale. Sí, Bootstrap divide una fila en 12 columnas. Ok, iguales. entonces, en el caso de que nosotros, por ejemplo, en mi página web de Telefónica, pues yo tengo 3 logos que quiero incorporar y obviamente como esto está partido en 12, pues significa que esos 3 logos me los tendría que repartir entre esas 12, entre esas 12 columnas, ¿o hay alguna manera para solo dividir esa fila en 3? Sí, o sea, si tú no pones nada, ¿vale? Si yo pongo, mira, voy a poner 3 inputs de estos, ¿vale? Si yo no indico cómo son de grandes, ¿vale? Como he hecho aquí, entonces se van a expandir
van a ocupar el máximo posible, los 3, ¿vale? ¿Lo ves? Aquí los expando vale. el máximo posible. La única cosa es que si yo pongo 12 elementos de estos, o no, si pongo 13, perdona, entonces el último se me va a venir abajo. Vale, ya veo. Vale, genial, pues muchas gracias. Y entonces, nada, y lo bueno de Bootstrap es que puedes hacer esta secuencia container, bueno, la secuencia row column infinitas veces. Entonces, por ejemplo, imaginaos que voy a quitar esto un segundo y quiero meter dentro de esta columna una fila con a su vez 12 columnas. Pues simplemente div row, div col, voy a hacer unas cuantas para que se note lo que estoy diciendo. Vale, entonces, dentro de esta columna, a ver si la consigo enganchar un segundillo. Dentro de esta columna tengo a su vez una fila que tiene 3 columnas. Y podéis hacer esto las veces que queráis. Entonces está muy bien porque fácilmente podéis posicionar elementos en la página. Y está muy bien también porque automáticamente se adapta al teléfono móvil. ¿Vale? Entonces, eso que tiene Bootstrap está muy bien. Luego, sobre todo, encima tenéis pues un montón de componentes que ya están hechos que generalmente quedan bien. Por ejemplo, en Components, por aquí habrá botones, y los botones, lo veis, ya tienen los estilos así para que queden bonitos y tal. Y eso está fantástico. Y eso ya nos lleva a la última parte, que es JavaScript. ¿Vale? Y JavaScript, JavaScript no es tan difícil como parece. Lo que pasa es que tiene un par de cosillas un poco raras. ¿Vale? Entonces, igual, voy a quitar un segundo esta última cosa que he hecho. Voy a volver a pegar, perdón, a ver, div call sm form input. Vale, voy a pegar otra vez si no os importa, voy a parar un segundo. Tengo que ir a dar un vaso de agua, ¿vale? Vuelvo en un minuto. Vale, ya estoy. Perdonad, chicos, que es que me quedo sin voz. A ver, sigo compartiendo la pantalla, ¿no? Sigues. Todo muy bien. Perfecto. Pues vamos a empezar con JavaScript. Entonces, de nuevo, lo que hemos visto en clase, que a mí particularmente no me gusta, es lo de poner el script dentro del HTML, ¿vale? Pues, y se hace así. Tengo una pregunta de... Sí. Sí. Si, por ejemplo,
tú has puesto el Bootstrap, entonces si metes todo dentro del div container fluid, Sí. luego puedes modificar tus características de tus botones que estén dentro del Sí. fluid. Sí, 100%. Mira, vamos a hacer, si quieres lo hacemos rápidamente y así te aclaro la duda. Entonces, mira, por ejemplo, en Bootstrap, para hacer un botón simplemente tienes que poner la clase btn, ¿vale? btn primary, por ejemplo. Entonces, si yo pongo aquí class btn primary, ¿vale? Y quito mis estilos, eso es importante. Primero voy a quitar mis estilos para que se vea la diferencia, ¿vale? Entonces, si ahora quito mis estilos y recargo, lo ves que me aparece el botón con el estilo de Bootstrap. Vale, pues CSS, en CSS puedes como sobreescribir estilos, ¿vale? Entonces, esto, bueno, la verdad es que si nos importa explicar un poco en detalle porque es una cosa curiosa de CSS y es mejor explicarlo en detalle. Vale, en CSS, si yo, por ejemplo, pongo un estilo, por ejemplo, margin, y luego digo margin top 2em, este estilo que está más abajo va a sobreescribir a este estilo, ¿vale? Entonces, aunque ya he puesto que el margin en todos los lados va a ser de 1, el margin arriba va a ser de 2, porque lo he sobreescrito, ¿vale? Entonces, si me cargo, perdona, es que estoy sobreescribiendo todos los estilos, ¿vale? Voy a cargarme esto un segundo. Vale. Entonces, voy a hacerlo con padding porque si no, no se va a ver bien. Con padding. Vale, entonces, he dicho que todos los lados de padding van a tener un EM, pero si yo pongo margin top 2em, sobreescribo este de padding. Entonces, yo ahora recargo y lo veis que tengo el padding top de 2em, es porque lo he sobreescrito. Pasa lo mismo con estilos aplicados a clases. Entonces, por ejemplo, si yo tengo Bootstrap por defecto, me va a aplicar un estilo a este botón. Pero yo, más adelante, como he cargado mi CSS después, va a sobreescribir el estilo que haya puesto Bootstrap con el estilo que ponga yo. Entonces, por ejemplo, si yo ahora pongo background color RGB, por ejemplo, creo que voy a ponerlo rojo. Este estilo de aquí va a sobreescribir al estilo de Bootstrap. Entonces, si yo recargo, el color de mi botón va a ser rojo. ¿Vale? Entonces, podéis ver, por ejemplo, que el border es azul. Se ve un poco mal, pero es azul. Entonces, hay veces que yo lo que hago para ver qué quiero sobreescribir es meterme, o sea, usar esta herramienta para ir al botón, bajar un poco y ver qué estilos me está metiendo Bootstrap, ¿vale? Por ejemplo, Bootstrap me está metiendo un font weight 400, que es para el grosor de la letra, me está diciendo que el texto se ponga en el centro. Entonces, yo, como sé lo que está haciendo, pues puedo sobreescribirlo o añadir extra, ¿vale? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que la letra sea más grande, puedo poner font size, yo qué sé, 20 píxeles. Entonces, se va a hacer la letra más grande. Entonces, aquí lo que estoy haciendo en vez de sobreescribir es añadir, además de Bootstrap. Pero si quiero que el texto esté centrado a la izquierda, que se hace con text align, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es sobreescribir. Entonces, mira, si lo pongo en el... Vale. Bueno, sí, creo que no, como está centrado, que no hay diferencia. Pero, a ver, vamos a ver otro estilo que tenga y lo sobreescribo. Bueno, directamente el background color. Si os dais cuenta, aquí está tachado, porque yo aquí lo estoy sobreescribiendo con otro color, ¿vale? Entonces, esto me está indicando que Bootstrap me está dando esta propiedad, pero yo la estoy sobreescribiendo. Vale. Y lo que acabo de poner de important antes, que he puesto no sé qué, important. Eso es porque hay ciertos casos, no me voy a meter ahora porque es un poco más complejo, pero hay ciertos casos en los que no puedes sobreescribir el estilo, ¿vale? Entonces, la manera de hacer que funcione es decirle, oye, o sea, me da igual lo que tú quieras, pero vas a meter esto. Y eso se hace con important. Entonces, si tú pones important, como que le estás diciendo explícitamente a CSS que quieres que se ponga ese estilo y que intente ignorar todas sus reglas, ¿vale? Bueno, es que CSS no es un lenguaje particularmente... bueno, no es un lenguaje, es una forma de describir cosas y
es un poco raro de utilizar. Entonces hay veces que esos truquillos están bien. Vale. Espero que eso haya resuelto tu duda. Sí, muchas gracias. Vale. Pues vamos con JavaScript. JavaScript ya es el último paso. Entonces, lo que hemos visto, como decía antes, lo que hemos visto en clase es que tú pones script dentro de tu documento, ¿vale? Y haces el JavaScript ahí. Pero de nuevo, como con CSS, es mejor separar las cosas, ¿vale? Porque como tienen funciones diferentes, te organiza más, cuando tienes proyectos grandes sobre todo, te organiza más la cabeza que estén separados. Entonces voy a hacerme aquí un nuevo archivo y yo tiendo a llamarlos como el archivo al que se refieren porque simplemente es más sencillo para mí, pero se va a llamar index.js. Y los JavaScripts se suelen cargar al final de la página, ¿vale? Fuera del body y se cargan. Pones script y mira, ya me lo está diciendo. Pones script con el atributo src, que src es de source. Y entonces aquí, al igual que con CSS, simplemente le indico que quiero conectar mi página HTML con mi archivo de JavaScript, ¿vale? Entonces, ahora mismo, si yo recargo, no va a hacer nada porque no he puesto nada, pero me acaba de conectar esta página con mi JavaScript. Vale, algunas cosillas previas para saber de JavaScript. JavaScript es una mezcla entre Python y Java, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Pues la sintaxis es como la de Java. Y la sintaxis básicamente es que, por ejemplo, si tú haces un if, la condición tiene que estar entre paréntesis. Dentro del if, o sea, usas corchetes para lo que hagas dentro del if. Si tú pones una variable, al final tienes que poner punto y coma, ¿vale? En eso se parece a Java. Y se parece a Python en que las variables guardan lo que sea, ¿vale? Entonces, ya que hablo de variables, pues vamos a empezar por ver cómo se hace una variable. En JavaScript hay dos tipos de variable. Let, bueno, hay tres, pero os digo por qué la tercera no se utiliza. Let, entonces tú pones let, el nombre de la variable, por ejemplo, un número, y lo pones igual a lo que te dé la gana. Puede ser un texto, por ejemplo, 15, o puede ser un número. A JavaScript le da igual. Y let, lo que tiene es que se puede modificar. Entonces, volviéndome a Chrome, antes he dicho que Chrome está muy bien porque puedes como tocar cosas. Hemos visto que puedes modificar cosas del HTML. Yo he modificado cosas aquí del CSS. Pero si te vas aquí a la consola, puedes manejar cosas de JavaScript. Entonces, yo si pongo número aquí, me dice 15. Y yo lo puedo cambiar y puedo decir, vale, pues yo número quiero que sea ahora 16. Y JavaScript no se va a quejar, porque a él le da igual el tipo de dato que estés metiendo. Y la otra variable es const. Y const, como indica, es constante. Entonces voy a hacer aquí texto, por ejemplo, voy a poner Jorge. ¿Vale? Entonces, yo si lo recargo y pongo texto, me dice, es Jorge. Pero si yo digo, quiero que ahora texto sea María, me dice que no puedo, porque estoy intentando modificar una variable constante, ¿vale? Y luego en clase hemos visto una tercera forma que se llama var, ¿vale? Y yo qué sé, texto 2. Y var es como let, pero lo que pasa es que es la manera antigua de hacerlo. O sea, JavaScript como con todo hay versiones. Entonces, en la última versión, que es la 6, dijeron, oye, la forma correcta de hacer las cosas es esta, porque está optimizado. Pero vais a ver código en el que usan var. Por ejemplo, en clase lo hacemos. Y esto es como let, pero no se usa, porque es la manera antigua y no está optimizado, ¿vale? Entonces, let y const. Por ejemplo, vamos a hacer una lista que también es algo que se suele utilizar. Let, lista. Para hacer una lista, aquí es como en Java y como en Python. Tú pones los corchetes y metes los elementos. La diferencia, por ejemplo, con Java es que tú puedes meter números y strings y booleans, lo que te dé la gana. Y así haces listas. Y puedes ir metiendo, bueno, ya que estamos viendo listas, te voy a decir cómo meter elementos. Si quieres meter un elemento más, pues lista push. Voy a meter, por ejemplo, 16. Entonces, si me vengo ahora a la consola y recargo y meto lista, me aparecen los 4 elementos. Entonces, así se hacen listas. Y luego,
una cosa que es única, bueno, no es única de JavaScript, pero en JavaScript se utiliza mucho, son los objetos. Los objetos, la verdad es que es como lo más guay que tiene JavaScript. Y, a ver, no es que no creo que hemos visto JSON. Bueno, pues un objeto, si os acordáis en Java, usábamos clases como para hacer abstracciones de elementos reales, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres guardar información sobre una persona, pues vamos a hacerlo. Una persona tiene un nombre, tiene una edad. Entonces, en JavaScript está muy bien porque tú puedes hacer variables que tienen atributos. Por ejemplo, yo puedo hacer que la persona tenga un nombre, Jorge, una edad, 20, una carrera, muy difícil. Y lo bueno de los objetos es que como que te permiten guardar varios datos que están relacionados, ¿vale? Entonces, si yo me voy a la consola, pongo persona y me dice, mira, es un objeto. Lo que está así en morado se llaman keys o claves y lo que está aquí, valores. Entonces, pues puedo decir, vale, pues, ¿cuál es el nombre de esta persona? Entonces yo pongo persona.nombre y me dice su nombre. Entonces, es una manera fácil de agrupar datos similares y se usa mucho. Vale. Entonces, así es como se hacen objetos y los vais a ver un montón. Si veis código en Stack Overflow o lo que sea, se usa muchísimo. Y ya que tenemos variables, pues vamos a ver los operadores básicos, que son el if, el for y el while. Entonces, el if es el de toda la vida. Entonces, por ejemplo, voy a hacer dos variables, let número, let a igual a 5, let b igual a 5. Entonces, la condición if a igual a b, console log. Vale, console log simplemente te imprime una línea en la consola. Está guay si quieres ver valores o lo que sea. Por ejemplo, mira, voy a poner aquí, he llegado hasta aquí. Entonces, si lo ves, me aparece una línea que me dice que he llegado hasta aquí. Entonces, yo sé que el código ha pasado este if, ¿vale? Es súper útil. Y también puedes poner, por ejemplo, puedo hacer console log de persona. Y entonces me va a imprimir aquí lo que haya dentro del objeto persona, ¿vale? Entonces, bueno, los ifs igual que en Java. Con la excepción de que como JavaScript puede aceptar cualquier tipo de... A ver, con la excepción de que como JavaScript puede aceptar diferentes tipos de variables que pueden ser más o menos lo mismo, ¿no? Estos 5 en string y estos 5 en número. Pero si lo ves, si me voy aquí me dice que son lo mismo, ¿no? Porque se ha metido dentro del if y ha imprimido hello. Entonces, ¿cómo te aseguras de que A y B son lo mismo? O sea, son dos números. Pues en JavaScript hay como el igual, igual, igual. Entonces, así te aseguras, voy a poner aquí un else para que se vea si no llegamos. Perdón. Vale. Entonces, así te aseguras que A y B son idénticos en contenido y en forma. Entonces, ahora si lo repito, lo ves, me aparece by. ¿Vale? También tenemos la negación, que eso es igual que en Java, pero con el doble igual. Entonces, así te aseguras de que son realmente distintos. ¿Vale? Y luego el mayor igual, el mayor, el mayor, el menor, el mayor igual, y todos esos son iguales. Eso como lo haríais en cualquier otro lenguaje de programación. Vale, eso es el if. Si queréis hacer else if, pues es bastante intuitivo porque es else if. Y mantienes la segunda condición, por ejemplo. ¿Vale? Los fors también se parecen mucho a Java y a C. Entonces, por ejemplo, vamos a iterar por esta lista, ¿vale? Entonces, for let i igual a 0 y menor que lista.length. Entonces, esto devuelve la longitud de la lista i más más. Entonces, console log lista en i. ¿Vale? Entonces, ahora si me vengo aquí, lo ves, me va a imprimir los diferentes elementos de mi lista.
Esto, digamos, es como la manera no guay de hacer las cosas, ¿vale? Porque tú estás pasando por un número de elementos, pero JavaScript, al igual que Java, tiene una manera como más moderna de hacer un bucle for, que es la siguiente. Tú puedes decir for let y te haces una variable cualquiera, yo la voy a llamar item, in lista, y entonces este código es exactamente igual a este. Lo que pasa es que este a mí me parece que es más intuitivo. Entonces puedes poner console log item y me va a sacar cada elemento de la lista. ¿Lo ves? Perdón. Off. Entonces, ¿lo veis? Tengo dos bucles for exactamente iguales. Lo que pasa es que a mí me parece que este se lee de una manera más sencilla. Y luego el while, pues también lo mismo que en Java. Voy a hacer una variable aquí, un contador, por ejemplo. Entonces, mientras contador sea menor que, vamos a poner menor que 10, voy a imprimir contador y contador más. ¿Ves? Entonces me cuenta del 0 al 9 y sabe. Eso como en todos los lenguajes de programación. Pues tenemos variables, tenemos los bloques básicos de programación y ahora ya viene pues lo mítico que son las funciones, que es para reutilizar código. Entonces, hay dos maneras de hacer funciones. La manera sencilla, que es más o menos como en Python, ¿no? Tú pones function en vez de def, el nombre de tu función, por ejemplo, hello world, que es el clásico, y puedes poner argumentos, por ejemplo, message, y si tú sigues poniendo, y como no, bueno, antes de nada, como no tienes que poner el tipo de dato, tú simplemente puedes poner el nombre del argumento y ya está. Y JavaScript acepta lo que sea. Y para seguir poniendo argumentos, pues vas poniendo coma y otro argumento, coma y otro argumento, coma y así hasta el infinito. Entonces, de nuevo, corchetes, eso se parece a Java, y aquí dentro de la función pues haces lo que te dé la gana. Por ejemplo, message. Y para llamar a la función, pues esto es igual que en Python. Tú pones el nombre de la función, abres paréntesis y pones, por ejemplo, hello world. Entonces, ¿lo veis? Aquí se ha ejecutado mi función. La otra manera de hacer funciones, si os acordáis, antes he dicho que hay como diferentes versiones de JavaScript. Pues en la última decidieron meter este segundo tipo. Y es que como en JavaScript las variables aceptan cualquier cosa significa cualquier cosa, entonces también aceptan funciones. Entonces, yo puedo hacer una función que se llame hello world 2 y es igual a una función que acepta un argumento que se llama mensaje y esto simplemente es la forma de escribir la función. Y esto de aquí se llama un arrow function por el igual esto que es como una flecha, no me sale la palabra, macho. Y estas dos funciones hacen exactamente lo mismo. Entonces, para demostrarlo, voy a llamar a las dos. Entonces, si me vengo aquí, lo ves, las dos, hello world, hello world. Y eso en JavaScript está fenomenal, porque esto de poder guardar funciones dentro de variables luego te permite muchísimas cosas. Y ahora también es importante que sepáis esto porque si miráis código en Stack Overflow hay veces que se ponen estas funciones porque son como la manera actual de hacerlo. Y entonces a lo mejor no sabéis lo que es. Así que esto es una función también. Y yo generalmente utilizo estas, que son como las nuevas y las que utiliza todo el mundo. ¿Vale? Y con eso ya vamos a llegar casi al final, que es cómo conectar JavaScript con HTML, que es muy útil por si quieres modificar cosas dentro de HTML o lo que sea. Entonces, vale, en clase hemos oído hablar del DOM, ¿vale? Lo he dicho un par de veces. Entonces, ¿qué es el DOM? Hemos visto, os he enseñado antes que en JavaScript se pueden hacer objetos, ¿no? Pues el DOM es un objeto que tiene todos los elementos de la página, ¿vale? Entonces, eso es como un puente entre HTML y JavaScript que te permite acceder a cosas de la página.
Entonces, ¿cómo se accede a ese elemento? Antes he hecho una variable... Ay, mira, es que lo he eliminado. Antes he hecho un objeto que era persona, ¿no? Y para acceder a él desde la consola, lo que he hecho es hacer persona.nombre, ¿no? Entonces, cuando pongo punto algo, como que estoy accediendo a un elemento de ese objeto. Pues hay un objeto que se llama document, que es el objeto de este DOM, que conecta el HTML con el JavaScript. Entonces, por ejemplo, un elemento que tiene, una función que tiene es getElement by ID. Entonces, esto lo que hace es decir, oye, píllame mi documento HTML y me vas a buscar el objeto que tenga el ID que hemos visto que identifica únicamente a un elemento, el ID que yo le ponga. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, B, ¿vale? Y lo guardo en una variable, porque todo se puede guardar en una variable. Ahora, cuando se ejecute esta línea, va a ir a mi documento HTML, va a buscar el elemento que tenga el ID B y me lo va a dar. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿vale? E imprimo input B, ¿lo ves? Me devuelve el elemento de ID B, pero literal, o sea, te devuelve el código. Entonces, claro, tú a lo mejor quieres acceder, o sea, quieres añadirle o cambiar lo que tienes aquí dentro por otra cosa. Entonces, una vez que tienes input B es otro objeto. Todo en JavaScript son objetos, que es, no sé si es algo bueno o algo malo, a mí me parece algo bueno, pero imagino que si es la primera vez que lo veis, os cortáis las venas. Pero bueno, todo es un objeto, entonces, input B tiene una propiedad que se llama innerHTML, por ejemplo, tiene más, esas las podéis buscar, que te permite cambiar lo que hay dentro del div, ¿vale? Porque el div es el elemento que tiene la clase B, entonces lo que hay dentro es su innerHTML. Entonces yo puedo sobreescribirlo con, no sé, Teleco Rocks. Entonces ahora si lo ejecuto, va a cogerme el elemento con IDB, va a acceder a su HTML interno y lo va a modificar por este. Pero aparte de eso, hay más formas de seleccionar un elemento. Entonces, lo puedes seleccionar por su ID. Puedes seleccionar varios elementos por su clase, porque hemos visto que varios elementos pueden tener la misma clase. Por ejemplo, form input lo comparten dos divs. Entonces, si yo digo, vale, cógeme todos los elementos que tengan form input como clase. Perdón, sin el punto. Voy a guardar esto en form inputs. Vale, pues si ahora lo ejecuto e imprimo form inputs, me va a devolver una lista con todos los elementos que tienen la clase form input. Porque he dicho, oye, cógeme todos los que tienen form inputs. Y lo ves, esto es un objeto. Y tú puedes, como es una lista, pues puedes, por ejemplo, hacer un bucle for que vaya por cada elemento del form input y cambie su interior, ¿vale? Por ejemplo, ponga hola. Perdón. Form input.innerHTML igual a hola. Entonces ahora va a ir por cada elemento que tiene la clase form input y va a acceder a su propiedad innerHTML y lo va a cambiar por hola. Entonces, si yo ejecuto esto, todos van a tener hola, hola, hola. ¿Vale? ¿Qué más formas hay de seleccionar un elemento? También puedes seleccionar elementos por su tag name. ¿Vale? Tag name es la etiqueta. O sea, puedes coger, por ejemplo, todos los divs de la página. Sí, puedes hacer un montón de cosas. Y luego, aquí no sé si está, a ver, get by... vale, no. Es que también hay una forma de seleccionarlos por como he hecho, como en CSS, de decir, por ejemplo, div, hashtag, button, pero bueno, por ahora no. Entonces, eso es una manera de relacionarse con el DOM. Tú accedes a un elemento, por ejemplo, quiero ver lo que tiene metido este input, ¿vale? Tiene el ID nombre, entonces voy a coger input nombre.
Vale. Un apunte antes. Si os estáis dando cuenta, cada vez que escribo una variable, la primera minúscula y luego la segunda palabra, la primera letra de la segunda palabra mayúscula. Eso se llama camel casing y es como una cosa que se suele utilizar en JavaScript. Entonces, cuando escribáis variables o funciones, se suele utilizar esa forma de escribir, simplemente como una buena práctica. Vale, entonces, estamos en input nombre. Voy a coger este elemento input. Entonces, si yo hago document.getElement by ID, va a escanear y me va a buscar el elemento que tenga el ID nombre. Como curiosidad, un segundo, como curiosidad, ¿qué pasa si yo tengo dos elementos con el mismo ID? Porque no me está diciendo nada, no me está dando ningún error. Pues que va a coger el primero que encuentre, ¿vale? Porque en teoría solo puede haber un elemento con un ID. Entonces el segundo como que dice, oye, tío, te has equivocado y lo voy a ignorar. Vale, entonces lo selecciono. Entonces ahora lo puedo imprimir, por ejemplo, con console log. Y lo ves aquí, me devuelve el input el que tiene nombre. Pues es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues si quieres acceder a su valor, una de las propiedades que tiene input nombre es value. El problema es que ahora mismo, como el input está vacío, pues me va a devolver que no hay nada. Entonces, lo que voy a hacer es escribir yo un valor. Es decir, vale, pues el valor que va a tener input value va a ser nombre, por ejemplo. Entonces, si refresco la página, me ha metido dentro de mi input el valor value. Entonces, lo que estoy haciendo es, de nuevo, voy a mi página web y le digo, oye, búscame un elemento que tenga el ID nombre. Como solo puede haber uno, solo me va a devolver un elemento. Y quiero que de ese elemento accedas a una propiedad que es valor. ¿Y qué propiedades tiene cada elemento? Pues eso se busca en Internet. O sea, normalmente te sabes como las básicas, pero si quieres acceder a una propiedad oscura, porque te apetece, pues entonces lo buscas en Internet. Y ya, lo último que puedes hacer, porque aquí nosotros estamos como explícitamente diciéndole que quieres que se relacione o sea, que se relacione el documento con tu JavaScript. Pero también lo que puedes hacer es que HTML llame a JavaScript. Y eso es muy útil en eventos, ¿vale? Entonces, ¿qué es un evento? Un evento puede ser cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, cuando haces clic en un botón. Puede ser cuando cambias una letra en un input. Entonces, está muy bien, por ejemplo, porque así puedes hacer que tu código reaccione a cosas que pasan en la página web. Entonces, por ejemplo, si un usuario le da a guardar, como que tú reaccionas a que le da a guardar y ya llamas al servidor o le pones un icono que diga que todo ha ido bien. Entonces, la manera de hacer eso es con los eventos, como digo. Y los eventos tienen la buena, bueno, o sea, siempre empiezan por on. Entonces, on algo es un evento. Por ejemplo, on click, pues es un evento que se ejecuta cuando hago clic. Y lo que hay adentro de estas dos comillas es JavaScript. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo console log, lo ves que ya me lo está poniendo de un color distinto. Console log hello, perdona, o sea, he cambiado las dobles comillas por comillas simples porque como aquí hay dobles comillas, se raya. ¿Vale? Entonces, ahora lo que va a hacer es que cada vez que haga clic, va a ejecutar este código. Entonces, yo, si me voy ahora a mi página y le doy a clic, ¿lo ves? Me aparece ahí, hello, hello. Se está cargando la página porque estoy dentro de un formulario, ¿vale? Así que lo voy a sacar. Ahora, vale. Si le doy a clic, ¿lo ves? Me va apareciendo hello aquí abajo en la pantalla mientras le hago clic. Entonces, ¿qué significa eso de poder ejecutar código JavaScript? Que, entre otras cosas, puedo llamar a funciones. Y eso está muy bien porque así puedes reutilizar código. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una función que sea una función que me cuente cuántas veces he pulsado el botón. Entonces, voy a hacer una variable contador y me voy a hacer una función que sea contar clic. ¿Vale? Y como os he dicho, esto también es una función. Es la manera que a mí me gusta hacerlas. Vale. Entonces, ¿qué quiero hacer en contar clic? Pues quiero sumarle una contador
y lo voy a imprimir, por ejemplo. Entonces, otra cosa que aquí es interesante ver es que yo desde mi función contar clic puedo acceder a variables globales, o sea, que están declaradas fuera de la función, ¿vale? Lo que no puedo hacer, que esto lo sabréis de Python y de Java, es declarar una variable aquí, por ejemplo, let hola, e intentar acceder desde fuera. Eso no se puede hacer. Pero bueno, lo contrario sí. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es conectar mi evento con esta función. Entonces, como esto es código JavaScript normal, lo que puedo decir es, oye, cuando hagas clic, llama a la función contar clic. Entonces, cuando hago clic, ejecuto esta función que me suma 1 al contador y me lo imprime. Entonces, yo lo guardo y si lo refresco, me aparece 1. A ver. Vale. Eso es un problema. Vale. Normalmente se suele poner el JavaScript abajo, menos en esta y la primera en la frente. Si pongo, vale, ¿por qué ocurre esto? El problema que acabo de tener. Le estaba dando a contar, le estaba diciendo ejecuta contar clic y esa función no se había definido todavía, porque la estaba haciendo aquí abajo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es poner el script arriba para que la función se genere antes de llegar hasta este punto de aquí y ya exista, ¿vale? Pues ahora sí. Si recargo la página y le doy a guardar, a ver, ¿qué está pasando? Lo he escrito igual. Vale, fenomenal. Voy a ver si con la otra manera de escribir funciones. A ver, he cambiado el código. Es que a veces hay un problema que pasa con los exploradores, que es que a veces se guardan los archivos JavaScript y no los recargan. Ah, vale, perdón, ya está. Es que el problema es que había hecho dos variables que se llamaban iguales. Esta función contador, o sea, me estaba dando error y no se podía ejecutar. Vale, a ver. De verdad, macho. Está cargando aquí. Perdona. Lo he llamado igual, a lo mejor es que me he equivocado en... Se llama igual. Perdón. Joder, solo hago fallos, vale. Perdonad, es que he quitado el contador de aquí y claro, lo estaba intentando acceder desde aquí, ¿sabes? Intentaba acceder aquí y no existía. Perdón. Voy a la tercera bala vencida. Vale, ya está, ¿lo veis? Funciona. Perdonad, a ver, ha sido todo fallos tontos. Voy a volver a dejar la función como estaba antes para demostrar que se puede de las dos maneras. Vale. Entonces, variable contador. Cada vez que le dé a contar clic, suma 1, ¿vale? Lo reejecuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en fin, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Cuando hago clic, llamo a esta función y esta función pues, va a ejecutar este código. Entonces, esa es la manera de escuchar eventos, ¿vale? Y entonces, con eso ya terminamos lo básico. Quiero hacer un par de apuntes más que se me han pasado, me acabo de dar cuenta. Y uno es volviendo al HTML. Entonces vamos a volver un segundo al HTML. Estábamos en nuestro botón, que estábamos dando unos efectos así guays. Entonces, lo primero que quiero decir es que hay unas cosas que se llaman actuadores, que es, por ejemplo, para cambiar los estilos cuando ocurra algo, ¿vale? Uno muy común es hover, por ejemplo. Entonces, esto lo que hace es cambiar el estilo cuando paso ratón por encima. Entonces, cuando paso ratón por encima, voy a cambiar el color a azul, ¿vale? Eso se suele utilizar mucho pues como para darle así animaciones para darle animaciones a tu página web, ¿vale? Entonces, si yo ahora paso el ratón por encima,
cambia de color, ¿vale? Entonces, está muy bien. Hover se suele utilizar mucho. Y luego, si queréis que la transición esté como animada, hay un estilo que se llama Transition Duration, que te permite decir cuánto va a tardar de cambiar entre un estilo a otro. Entonces, voy a, por ejemplo, poner aquí un segundo para que sea evidente. Y voy a cambiar también el tamaño de la letra para que también se, bueno, o el padding para que se vea realmente bien. Entonces ahora, si paso el ratón por encima, se va a ampliar. Y me he olvidado, a ver, transition duration, un segundo. ¿Vale? Y entonces, ¿veis como que el color tarda un rato en cambiar? Eso es el transition duration. Vale. Si quito esto. Vale. Y luego ya lo último que voy a enseñaros es que la manera de acceder a los elementos es un poco complicada, me parece a mí. Por ejemplo, si tú quieres acceder al input, vamos a volver al caso en el que accedíamos al input nombre, ¿vale? Es un poco complicado, tienes que hacer document.get.element.by.id y luego tienes que decir nombre. Eso es un poco lío. Entonces, esto mismo pensaron unos pibes hace 5 o 6 años e hicieron una librería tipo Bootstrap, pero para JavaScript, que se usa muchísimo. Y se llama jQuery. ¿Vale? Yo me la he bajado aquí antes. Entonces la voy a cargar un segundo para enseñaros lo que hace y que a lo mejor si la queréis utilizar, pues sepáis que existe y que está muy bien. jQuery lo que hace es como que te simplifica la forma de acceder a las cosas. ¿Vale? Entonces yo acabo de cargar jQuery y en jQuery la manera de acceder a un elemento es pones el signo del dólar, abres paréntesis y pones el selector CSS, que es eso que hemos visto aquí en CSS para hashtag y luego el nombre del ID o punto y luego el nombre de la clase. Entonces, si os acordáis, voy a escribir la línea de antes, ¿vale? Con jQuery. Entonces, es igual a el signo del dólar, que es como llamar a document, y luego digo, quiero acceder al elemento que tenga el ID de nombre, ¿vale? Entonces, si hago console log input y console log de input jQuery, vale. El problema que estoy teniendo es que es un problema. A ver, JavaScript y HTML se diseñaron hace mucho tiempo, así que tienen cosas un poco raras como que yo no puedo acceder a un elemento hasta que no se haya ejecutado toda la página, ¿vale? Y por eso normalmente se suele poner el JS abajo. Voy a ver si no se me ha roto el botón. Ah, no. Vale, no pasa nada si pongo el JavaScript abajo para el contar. Vale. Bueno, volviendo a lo de antes. Entonces, si os dais cuenta, cuando yo ejecuto estas dos líneas, ¿vale? Para coger el input de la manera tradicional y el input con jQuery, las dos me devuelven prácticamente lo mismo. Una me devuelve el elemento directamente, ¿vale? El input hashtag nombre y la otra me lo devuelve, pero dentro de una lista, ¿vale? Y está muy bien porque si yo quiero seleccionar, por ejemplo, todos los elementos que tengan la clase form input, simplemente tengo que poner form input, ¿vale? Pues aquí lo ves, repito el código con clases, ¿vale? Elements by class name. ¿Vale? Entonces me vuelve lo mismo, tres elementos. Me estás diciendo, vale, ya, pero o sea, realmente no es tanta la diferencia. Sí, es mucha la diferencia porque jQuery tiene otras cosas. Por ejemplo, también puedes cambiar clases sobre lo que recibas. Entonces, ¿por qué te puede ser eso útil? Imagínate que tú estás haciendo un formulario, ¿vale? Como este de aquí. Entonces, tú quieres que cuando el formulario se suba, le dé un visual al usuario y le diga, oye, se ha subido correctamente. Entonces, tú te haces una clase que se llama correct, que a lo mejor te ponga el background color en verde, ¿vale? Para que sepan que ha ido bien, ¿vale? Entonces, si lo actualizo, ¿vale? Lo veis que este tiene el background verde.
Claro, tú el problema es que tú quieres que solo se ponga esta clase cuando se ha ejecutado el formulario. Entonces, tú al principio no la tienes. Entonces, ¿cómo la metes? Pues de la manera tradicional es un lío que no te imaginas y en jQuery simplemente pones input jQuery.add class, correcto. A ver, y no ha funcionado, genial. A ver si... Espera, estoy añadiendo eso a una lista. For let, tienes que acceder a cada elemento de la lista porque eso te está devolviendo varios elementos, ¿no? Entonces accedes a cada elemento y ahí sí añades la clase. Creo que la ha llamado correcto, yo creo que sí. No correcto, directamente. Perdón. Vale, ¿lo veis? Esto que he hecho es simplemente, o sea, he usado el $corchete para acceder a una clase, eso no para que me devuelva todos los elementos de una clase, entonces lo que estoy haciendo ahora es usar el $corchete para que me coja este input. Y entonces a ese input le añade la clase correcto. Entonces, si os dais cuenta, en el HTML no pone la clase correct, pero yo se la estoy poniendo después. Y por eso digo que es muy útil, pues si queréis modificar los estilos sobre la marcha o si queréis hacer esto de validaciones. Y en la forma tradicional es un lío y es más, es tan lioso que yo nunca lo utilizo y por eso no me acuerdo de cómo hacerlo. Espero que esta última parte de jQuery haya quedado clara porque es una herramienta que es súper útil. Y nada, con eso se acaba la presentación. Espero que os haya venido bien. Si tenéis alguna duda, es vuestro momento. Muchísimas gracias, Cardi. Nada, Gracias, Carlos. Todo ha sido Gracias. increíble. Muchísimas gracias, sí. nada, no hay de qué. Pues nada, chicos, nos vemos luego en clase. Oye, tú, para pagarte o algo, Sí. ¿qué Nada. cuánto sería y tal? Que no, Pero sí. yo esto lo hago. Pues... No. Esto Que lo sí, hago que gratis. sí, tú. No, Que necesitas un- es que ha Sí. sido... Vale por 20 clases de ICAI, tío. Más. Por todas. Lo hablamos en clase, si no, si queréis luego, ¿vale? Vale. Venga, Muchísimas hasta gracias. luego. Nada, hasta Adiós. luego.